Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en un hito tecnológico que, francamente, podría cambiar por completo nuestra relación con los dispositivos móviles. Sí, estamos hablando de la llegada de Android 17. Exacto. Y para entender bien la magnitud de este lanzamiento, consolidamos muchísima información, de distintas fuentes, o sea, revisamos los anuncios oficiales del reciente Android Show 2026. Que estuvieron bastante densos, por cierto. Uf, totalmente. También analizamos los reportes técnicos de las versiones beta públicas. Digo, desde la beta 1 que salió en febrero hasta la beta 4 de este mes de abril. Así es. Y bueno, cruzamos todos esos datos con artículos a profundidad del Android Developers Blog, Android Authority y Android Central. Si esta actualización realmente marca el fin del sistema operativo tradicional. Claro, ver si de verdad estamos ante un compañero verdaderamente autónomo o si es, pues, simplemente otra campaña de marketing muy bien elaborada. Ok, vamos a desempacar esto, porque, para entender el salto, primero debemos observar nuestro punto de partida. Normalmente pensamos en el sistema operativo de un teléfono como, no sé, una caja de herramientas perfectamente organizada. Una analogía muy clásica. Exacto. Abres la caja, sacas una llave inglesa, ajustas una tuerca y la guardas. O sea, es una herramienta inerte que solo está ahí esperando pacientemente una orden directa. Y bueno, esa descripción encapsula décadas de diseño de software. Es una relación completamente binaria. El humano proporciona el comando, la máquina ejecuta la acción y luego vuelve a un estado de reposo. Claro, no hace nada más. Así es. Históricamente, este modelo mecánico ha sido la base de la computación porque otorga un control direccional absoluto. La máquina no asume absolutamente nada, simplemente obedece. Pero el paradigma que plantea Android 17 es equivalente a, digamos, abrir esa misma caja de herramientas y descubrir que la llave inglesa ya está ajustando la tubería. ¡Wow! Sí, porque los sensores detectaron un goteo durante la noche y además el sistema ya encargó más sellador a la ferretería para reponer el inventario. ¿Es un cambio radical? O sea, ya no estamos frente a un conjunto de aplicaciones esperando ser abiertas. Las fuentes apuntan a un sistema que toma la iniciativa, lo cual introduce un nivel de complejidad operativa fascinante. Totalmente. Lo fascinante aquí es la transición de la ejecución reactiva a la anticipación proactiva. Y el núcleo de este cambio no reside en la interfaz visual inicial, no son solo botones nuevos. Sino lo que está detrás, ¿no? Exacto, es la arquitectura subyacente. Estamos hablando de la integración profunda de lo que han denominado Gemini Intelligence, directamente en el núcleo del sistema operativo. Ya no es una simple aplicación que descargas. Para nada. Ya no es una app separada que invocas. Es como el tejido conectivo que monitorea y gestiona todo el resto del dispositivo. Pues entremos en los detalles de esa arquitectura, porque hay un concepto clave que mencionan muchísimo los desarrolladores, y es el razonamiento de múltiples pasos. Un término muy importante. En el pasado, si alguien quería realizar una tarea compleja, la persona misma era el puente entre las aplicaciones. O sea, tenías que copiar un texto de un correo, salir de la aplicación, abrir el navegador, Pegar el texto, buscar. copiar un enlace y luego abrir una tercera aplicación de mensajería para enviarlo. Todo ese trabajo manual digital recaía sobre los hombros humanos. Sí, y esto ocurría por la fragmentación de las aplicaciones, lo que técnicamente se conoce como sandboxing, que en realidad era una medida de seguridad. Cada app en su propia burbuja. Exactamente. Cada aplicación vivía aislada y no podía hablar fácilmente con las demás. Pero el razonamiento de múltiples pasos de Gemini Intelligence actúa como una capa superior. Una capa que lo ve todo. Así es, tiene permiso para cruzar esas fronteras. Entonces, al comprender el contexto secuencial de una tarea, el sistema puede operar de forma autónoma a través de diferentes aplicaciones sin requerir esa intervención humana constante. Es que los ejemplos que documentan las versiones beta son sumamente ilustrativos. Hay un escenario donde el sistema detecta un hueco en el calendario, digamos un martes a las 7 de la noche. Ajá. En lugar de simplemente dejar el espacio vacío, el sistema cruza esa disponibilidad con los hábitos de la persona y ofrece proactivamente una notificación para reservar una clase de spinning o de yoga en ese horario exacto. Y eso ya es impresionante, pero hay reportes de cosas aún más complejas. Sí, como el del correo de la universidad. Imagina que un profesor envía un plan de estudios, un sílabus, por Gmail. Ok.
El sistema identifica que es un documento académico, extrae los títulos de los libros requeridos, abre de forma invisible la aplicación de compras habitual y agrega esos libros al carrito. Listos para un solo clic de confirmación. Exacto. O sea, solo tienes que pagar. Es que el procesamiento del lenguaje natural necesario para leer un documento académico no estructurado, discernir qué partes son títulos de libros y luego traducir esa información en comandos de búsqueda dentro de un e-commerce independiente, Es una locura. requiere una capacidad de inferencia masiva. La reducción de la fricción entre la intención original y la ejecución final es verdaderamente el avance aquí. Si usamos una analogía para visualizar esto, las versiones anteriores de Android funcionaban como, no sé, un excelente empleado de archivo en una oficina. Pides la carpeta azul de 2024 y el empleado te trae exactamente esa carpeta. Rápido, eficiente, pero muy literal. Literal, hace lo que pides. Pero Android 17 con esta IA es como un asistente ejecutivo veterano. Este asistente ya leyó la carpeta, notó que hay una reunión programada con un cliente complicado en 1 hora, y en consecuencia no solo deja el archivo sobre el escritorio, Sino que toma acción. sino que también ordena un café doble, porque sabe que lo vas a necesitar. Bueno, la analogía del asistente ejecutivo ilustra muy bien el resultado, pero creo que oculta un poco la inmensa maquinaria técnica requerida para anticipar esa necesidad. Totalmente. Es fácil olvidar todo lo que pasa detrás. Exacto. Para que un asistente pida el café, primero necesita observar y procesar todo el entorno del individuo. Ese nivel de proactividad exige un monitoreo continuo de los datos en tiempo real. Y bueno, esto se vuelve aún más evidente cuando observamos las nuevas herramientas de comunicación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hay una función nueva en las notas de los desarrolladores que me voló la cabeza, llamada Rambler. Ah, Rambler, sí. La comunicación asíncrona, las notas de voz, se han vuelto vitales para mucha gente. Pero a menudo están llenas de pausas incómodas, suspiros y las inevitables muletillas. Como los que usamos todo el tiempo. Exacto. Y Rambler ataca directamente este problema con una transcripción y edición inteligente en tiempo real. Y ojo, que Rambler no es un simple dictado a texto. O sea, aplica modelos generativos para limpiar la señal del ruido. ¿Cómo funciona exactamente? Pues al grabar el audio, el sistema identifica y elimina las vacilaciones vocales, ajusta la cadencia e incluso reestructura gramaticalmente la transcripción para que el mensaje final sea completamente coherente. ¿Independientemente de lo torpe que haya sido el audio original? Así es. Los reportes incluso confirman la capacidad de soportar múltiples idiomas alternados dentro de un mismo mensaje, unificándolos en la salida. O sea, limpia la torpeza humana para entregar un producto pulido. Y esta misma filosofía de, generación bajo demanda, se aplica a la interfaz, con la creación de widgets por inteligencia artificial. Ese es otro salto enorme. Ya no hay que elegir widgets de una galería predeterminada. Las fuentes describen que basta con escribir una instrucción como se requiere un widget que muestre el progreso del entrenamiento de fuerza y la probabilidad de lluvia para correr esta tarde. Y el sistema lo crea. Sí, diseña el código y la interfaz gráfica de ese widget de manera instantánea. Es lo que llaman la interfaz de usuario efímera. En lugar de tener, ya sabes, pantallas de inicio abarrotadas de aplicaciones que se abren de vez en cuando. Llenas de iconos que nunca tocas. Exacto. El sistema genera herramientas visuales que existen solo cuando son relevantes y pues desaparecen cuando ya no se necesitan. Pero a ver, esa idea de la interfaz efímera plantea una pregunta logística masiva. O sea, si el teléfono está realizando de forma autónoma todas estas acciones en segundo plano, Reservando clases, leyendo correos. creando widgets dinámicos, exacto. ¿Cómo rediseñaron la experiencia visual para evitar que el dispositivo se convierta en un caos de notificaciones parpadeantes? Es un gran reto de diseño. Los reportes internos revelan que el nombre en código de Android 17 era Cinnamon Bean, como un rollo de canela, sugiriendo algo cálido y fluido. Físicamente esto se traduce en un nuevo lenguaje de diseño llamado estilo Liquid Glass. Sí, el concepto de liquid glass o vidrio líquido es súper interesante. Utiliza un renderizado avanzado de desenfoque y translucidez profunda en las capas de la interfaz. ¿Y esto cómo se ve en la práctica?
Pues cuando el panel de ajustes rápidos, que por cierto ahora está dividido para mayor claridad, se desliza sobre la pantalla, el contenido del fondo no desaparece abruptamente. O sea, no se pone la pantalla en negro o algo así. No, sino que se difumina progresivamente. El objetivo técnico detrás de esta estética es establecer una jerarquía espacial. Ah, para que el cerebro entienda dónde está. Exactamente. Se percibe inconscientemente la profundidad, lo que ayuda al cerebro a entender que la aplicación original sigue ahí, simplemente está, pues, en pausa bajo una capa de cristal. Pero hay que ser un poco escépticos aquí. Digo, ¿son estos efectos de translucidez meramente decorativos para vender una actualización visual? ¿O cumplen una función fisiológica real? Esa es la pregunta del millón. Porque las betas públicas también introducen características de bienestar bastante peculiares. Destaca una función llamada Motion Assist. Ah, sí, Motion Assist. Los documentos indican que el sistema operativo ahora intenta mitigar activamente el mareo que experimentan muchas personas al usar pantallas dentro de vehículos en movimiento. Y uno se pregunta, ¿acaso el teléfono ahora nos cuida como un padre? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, tiene mucho sentido. La cinetosis, o el mareo por movimiento, ocurre por una disonancia sensorial. Una desconexión entre lo que ves y lo que sientes. Así es. Los ojos están fijos en una pantalla estática, informando al cerebro que el cuerpo está quieto. Simultáneamente, el sistema vestibular en el oído interno detecta los giros y aceleraciones del automóvil. ¿Y ese conflicto es lo que genera las náuseas? Exacto. Entonces, Motion Assist utiliza los giroscopios y acelerómetros del propio dispositivo para leer el movimiento del vehículo en tiempo real. Lee el movimiento del auto y qué hace en la pantalla. Mueve sutilmente los márgenes y elementos gráficos de la pantalla en sincronía con los giros del auto. Esto engaña visualmente al cerebro para que concuerde con lo que siente el oído interno. ¡Wow! Una solución técnica a un problema biológico. Totalmente. Y parece que esta tendencia se extiende al comportamiento psicológico, con la integración de herramientas nativas anti-doom scrolling. Esto es vital hoy en día. Claro, a nivel del sistema operativo, el teléfono detecta patrones de desplazamiento infinito sin retención real de información y procede a interrumpir suavemente la experiencia. Limitando las animaciones, ¿no? Sí, o cambiando la paleta de colores para romper el ciclo de dopamina. Básicamente, el sistema operativo interviene en el comportamiento humano. Y hay que entender que las empresas tecnológicas están implementando esas barreras, bueno, no por altruismo puro, sino por la sostenibilidad del propio ecosistema. Para que la gente no termine odiando sus dispositivos. Exacto. Si el uso prolongado de un dispositivo genera malestar físico a través del mareo o fatiga mental severa por el doom scrolling, la relación con el hardware se vuelve negativa. Mantener la viabilidad a largo plazo requiere mitigar ese desgaste. Esa necesidad de mantener una relación a largo plazo nos lleva, digo yo, a la gran paradoja de este análisis. La privacidad. Por supuesto. Para que toda esta magia anticipatoria funcione, el asistente ejecutivo necesita acceso irrestricto a los detalles más íntimos posibles. Es inevitable. Para saber que hay tiempo para el yoga, debe leer el calendario. Para comprar libros, debe escanear el correo y conocer la capacidad financiera. Esto exige analizar el costo en privacidad y en potencia de hardware. Esto plantea una pregunta importante. Es un intercambio transaccional ineludible. Sin acceso continuo al flujo de datos personales, la anticipación es simplemente imposible. ¿Cómo están abordando este dilema los ingenieros? La respuesta ha sido trasladar la carga computacional desde los servidores remotos hacia el propio dispositivo, lo que se conoce como procesamiento on-device. Que todo se quede en el teléfono. Así es. Si los correos se analizan en el chip físico del teléfono y los datos nunca se transmiten a la nube, pues la superficie de ataque y el riesgo de filtraciones masivas se reducen drásticamente. Y las fuentes confirman que han integrado capas de seguridad impresionantes para respaldar esta estrategia local. Sí, hay varias novedades ahí. Se menciona un bloqueo nativo de aplicaciones, el Advanced Protection Mode para situaciones de alto riesgo y una detección de anomalías directamente en el dispositivo que frena comportamientos sospechosos. Pero el detalle técnico más complejo de todos es la implementación de algo llamado Encrypted Client Hello, o ECH. Ah, el ECH. ¿Podrías explicar un poco cómo funciona eso para quienes nos escuchan y tal vez no son tan técnicos? Claro. Para entender el impacto del ECH, podemos imaginar el tráfico de Internet como el servicio postal. Ok, ¿cómo enviar cartas?
Históricamente, usar una conexión segura como HTTPS cifraba el contenido de la carta. Nadie podía leer el mensaje interior. El texto estaba a salvo. Exacto. Sin embargo, el sobre exterior seguía siendo visible para cualquiera que lo interceptara en el camino, revelando la dirección del destinatario y del remitente. O sea, tu proveedor de Internet aún podía ver a qué sitio web específico estabas entrando. Así es. El estándar ECH toma ese sobre exterior y metafóricamente lo introduce dentro de un maletín blindado. Oculta incluso los metadatos de la conexión inicial. Haciendo que los hábitos de navegación sean significativamente más oscuros para observadores externos. Precisamente. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Tenemos herramientas criptográficas muy sólidas y la promesa de que todas las funciones de inteligencia operan bajo un enfoque opt-in. Donde se requiere una aceptación explícita para activarlas. Pero, seamos honestos, analizando el comportamiento humano frente a las interfaces digitales, la realidad del consentimiento informado muchas veces se desmorona. Es una ilusión muchas veces. Totalmente. Cuando el sistema te presenta una pantalla inicial prometiendo organizar correos, redactar respuestas y gestionar el calendario entero con un solo toque en aceptar, la abrumadora mayoría de las personas no leerá los términos de privacidad. La fricción para entregar datos desaparece ante la extrema conveniencia. Exacto. La gente solo quiere que el teléfono haga la magia. Y por eso el modelo opt-in a menudo funciona más como un escudo legal para la empresa que como un mecanismo de protección genuino para quien usa el dispositivo. Es un punto súper válido. Además, hay otra barrera fundamental que los reportes técnicos destacan y es el costo físico de realizar toda esta inteligencia artificial localmente. Replicar el análisis lógico de un servidor en la palma de la mano requiere un hardware sumamente especializado. No basta con un procesador tradicional. Claro, las especificaciones exigen una cantidad masiva de memoria RAM y una unidad de procesamiento neuronal, o NPU de última generación. Que es algo que no todos los teléfonos tienen hoy en día. Para nada. Para ilustrar por qué esto es necesario, consideremos que el procesador tradicional, la CPU, es como un chef brillante pero lineal. Prepara un plato a la vez a una velocidad increíble. Un trabajo secuencial. Pero la NPU funciona más como un cerebro biológico, ejecutando miles de operaciones de baja precisión de manera simultánea. Y para entender el contexto de un documento sin drenar la batería en 10 minutos, el dispositivo requiere absolutamente esa arquitectura de redes neuronales. Y esto nos lleva a un problema enorme. La fragmentación. Exactamente. Computar modelos de lenguaje grandes localmente genera calor intenso y agota la energía. Según el cronograma oficial, el lanzamiento estable para junio o julio de 2026 llegará en su máximo esplendor únicamente a la línea Pixel y a los modelos premium de Galaxy. Dejando a un montón de dispositivos fuera de la jugada, al menos por ahora. Es como, imagínate visitar un parque de diversiones espectacular y descubrir que las atracciones principales, las montañas rusas más avanzadas, están bloqueadas a menos que tengas el boleto premium. El hardware de última generación, así es. Esto crea una división tecnológica muy marcada. Millones de dispositivos seguirán anclados a sistemas antiguos o se verán forzados a depender de un procesamiento en la nube más invasivo. Simplemente porque no poseen la NPU necesaria. Y bueno, este ecosistema premium plantea el siguiente desafío estratégico para Google. ¿Cuál sería ese? Pues una vez que un entorno de alta capacidad se establece, la retención de quienes lo utilizan depende de cómo interactúa ese entorno con el resto del mundo digital. Ah, ¿la conectividad con los demás? Exacto. Aquí es donde entra la estrategia de ecosistema abierto de Android frente a sus competidores, como las funciones Intelligence de Apple. Pasando esa conectividad externa, los reportes muestran que Android 17 presenta herramientas muy robustas para creadores. Sí, he visto varias novedades ahí. De pantalla de manera nativa. Súper útil para el streaming y redes. También documentan una integración profunda con Adobe Premiere para editar audio y video con IA desde la galería. Y algo que mucha gente pedía a gritos, protocolos para subidas de alta resolución a Instagram directamente desde la cámara nativa. Si observáramos estas funciones no como novedades aisladas, sino como una estrategia unificada, el objetivo es clarísimo. Recuperar y retener a los creadores de contenido. Totalmente.
Durante años, la economía de los creadores ha favorecido a otros sistemas operativos debido a optimizaciones superiores en las aplicaciones de terceros. Integrar capacidades de software profesional directamente en las capas base del sistema, pues es un intento de cerrar esa brecha. Pero creo que la característica que más destaca en los reportes y que cambia la dinámica diaria de todos nosotros es la mejora masiva en el uso compartido de archivos con iOS. Sí. Ese es un dolor de cabeza histórico. Histórico. Las fuentes describen un nuevo estándar que funciona esencialmente como un puente de transferencia universal. Es como un airdrop universal. Eso suena casi a ciencia ficción hoy en día. Digo, poder enviar un archivo de video en resolución 4K a un dispositivo de la competencia sin que la compresión lo destruya y lo convierta en píxeles irreconocibles, esto elimina uno de los mayores puntos de fricción tecnológica en la interacción social. Y para lograr esta interoperabilidad, los ingenieros deben desarrollar e implementar APIs, las interfaces de programación de aplicaciones. Que son como los traductores. Exacto. Una API actúa como un traductor diplomático en una asamblea internacional. Permite que el sistema cerrado de una marca se comunique de forma segura con el sistema de mensajería de otra, estableciendo reglas claras sobre, qué datos pueden cruzar la frontera. ¿Y cómo deben empaquetarse esos datos? Así es. Al presionar por estos estándares universales de alta calidad, Android intenta desarmar el concepto del jardín amurallado. Donde las empresas retienen clientes castigando la comunicación con sistemas externos. Es una táctica muy vieja. Sí, y es un movimiento audaz por parte de Google. Abrir los protocolos de comunicación obliga a la industria entera a competir en la calidad de la proactividad del sistema y no en el bloqueo artificial de archivos. Lo cual nos trae de vuelta al análisis central de lo que representa toda esta evolución tecnológica. Sintetizando todos los datos y especificaciones que hemos revisado hoy, la trayectoria hacia la que apunta Android 17 es bastante definitiva. Marca el final de los dispositivos concebidos como simples ejecutores de comandos. Exactamente. Con la integración de Gemini Intelligence para el razonamiento de múltiples pasos, los ajustes físicos como Motion Assist y los estrictos requerimientos de procesamiento local, el ecosistema busca convertirse en un ente anticipatorio. Un entorno diseñado para reducir la carga operativa humana, asumiendo tareas de fondo de manera autónoma. Una transformación técnica impresionante, ciertamente, pero como vimos, que viene acompañada de la inevitable fragmentación del mercado de hardware. Y la persistente duda sobre la privacidad real frente a la inmensa recolección de datos que requiere esta IA. Lo cual, para quienes nos escuchan, nos deja con una pregunta final. Una reflexión puramente sobre las implicaciones de esta tecnología. Una pregunta necesaria. Cuando normalizamos un sistema operativo que edita automáticamente las imperfecciones de nuestra voz al hablar, que interpreta un correo y llena nuestro carrito de compras sin esfuerzo, y que gestiona nuestra agenda sin siquiera preguntar. ¿Hacia dónde nos lleva eso? A largo plazo, estas herramientas nos convertirán en una sociedad infinitamente más productiva, libre de las fricciones logísticas mundanas. O esta delegación constante terminará empujándonos hacia un estado de pereza cognitiva extrema. Exacto. Llegará el punto en donde gradualmente cedemos nuestra propia capacidad de juicio a la comodidad de un agente de silicio. Es una dinámica que definitivamente habrá que observar cuidadosamente en los próximos meses a medida que estas versiones beta se asienten en nuestra realidad cotidiana. Sin duda, será fascinante verlo evolucionar.